Ya. Hola, vamos a ver rápido, como les prometí, eh, las cosas de complejos y polinomios, una clasecita flash antes del examen. Entonces, forma cartesiana. Tenemos la forma más fácil de todos, pero la vamos a llamar nuestra botón de pánico. ¿Por qué? Porque cada vez que tengan que demostrar cosas como con propiedades o, mm, o, bueno, ejercicios de ese estilo, podrían llevar eventualmente toda forma cartesiana y empezar a sumar y multiplicar. ¿Por qué no les recomiendo hacer esto desde un comienzo? Porque un ejercicio que se demoran 20 minutos van a estar una hora haciendo, ¿ya? Pero por eso les digo el botón de pánico. Si ustedes ya terminan el examen, no logran hacer la parte de complejos y ya no tienen por dónde ir, pueden intentar empezar a multiplicar y sumar y llevar todo con forma cartesiana, ¿sí? Esto solamente se puede para los ejercicios que tienen em, ¿cómo se llama esto? Que son de demostrar como propiedades, ¿ya? Luego, entonces, ¿qué tenemos? Nuestra forma cartesiana es la forma más simple de escribirlo, ya que simplemente sumar la parte imaginaria, que es la que acompaña al i, más la parte real, ¿sí? Luego, la suma de dos complejos es simple, es la parte real, la parte real, la parte imaginaria, la parte imaginaria. No tiene mayor dificultad. Es decir, la multiplicación es un poco más complicada y es esta fórmula de acá, por si se la quieren aprender. Y luego tenemos distintas propiedades que cuando tenemos la suma de dos complejos y tomamos su parte real, es lo mismo que sumar la parte real por separado. Lo mismo con la parte imaginaria. ¿Qué más? Cuando tenemos coeficientes constantes, cuando tenemos coeficientes constantes, cuando tenemos constantes, cuando tenemos números, un 2 un 3 un 13 y eso está dentro de la parte real, simplemente puede salir. Lo mismo con la parte imaginaria. ¿Por qué? Porque un 2 va a ser simplemente un 2, no lo puede separar en parte real, parte imaginaria, va a ser un 2. Luego, para que tengamos que dos números, dos complejos sean iguales, necesitamos que su parte real sean iguales y su parte imaginaria sean iguales, ¿sí? Ahora, vamos a tener el módulo. Módulo va a ser su nuevo mejor amigo. ¿Por qué? Porque va a estar en el 90% de los ejercicios. Entonces, ojo, un tip. Para ejercicios de este estilo, se resuelven multiplicando por unos convenientes. Casi siempre, ¿sí? Que uno conveniente, eso va a depender de su enunciado, ¿sí? Esto es solamente un ejemplo. Entonces, cada vez que vean algo así, como un z partido por, bueno, un número partido por otro y todo eso en módulo, intenten ver si es que uno conveniente les podría servir, ¿ya? Ahora, ¿qué más? Propiedades de esto. Funciona tal como queremos que funcione. Si tenemos multiplicación, lo podemos separar. Si tenemos algo elevado, lo podemos separar. ¿Sí? ¿Qué más tenemos? Tenemos la desigualdad triangular, la que ocuparon en cálculo. Bueno, esta misma está acá. Entonces, ¿para qué se ocupa esta? Fíjense que una desigualdad, ¿sí? Entonces, cada vez que vean desigualdades en el enunciado, como que duden en que quizás puedan tener que ocupar esto. ¿Sí? ¿Qué más? Otra posibilidad para resolver ejercicios con desigualdad en el enunciado es estas dos de acá, pero es claro cuando uno tiene que ocupar esta y cuando tiene que ocupar esta. Si es que tenemos la parte real, ocupamos solamente esta, o la parte imaginaria. Si es que tenemos muchas cosas sumando o restando en un mismo módulo, claramente ocupamos la desigualdad, ¿ya? Triangular. Luego, ¿qué es lo otro que tenemos? El conjugado. El conjugado es simplemente ponerle menos a la parte imaginaria, ¿ya? No tiene ninguna otra ciencia. ¿Qué es importante de esto? Si tenemos doble conjugado, funciona como el doble complemento, se anula, ¿sí? Se anula. ¿Qué más? Que si tenemos z perteneciente a los reales, su conjugado es igual al número normal. ¿Por qué? Pensémoslo un poquito. Z es igual a más b, pero z conjugado es igual a menos bi. ¿Qué pasa si este z pertenece a los reales? Esto se va a ir y esto se va a ir. Por lo tanto, van a ser iguales. ¿Sí? Ahí está el porqué. Eh, ¿Qué más? Lo mismo, funciona como queremos que funcione. Si es que tenemos sumas y tenemos los conjugados arriba, podemos simplemente pasar los conjugados a cada uno de los elementos. Lo mismo con la multiplicación. No hay ningún problema con eso y nos va a facilitar mucho los cálculos. Luego, esto de que la parte real del conjugado igual a la parte real de z y que la parte imaginaria del conjugado igual a menos la parte imaginaria es por lo que les dije al comienzo. El conjugado es simplemente ponerle un menos a la parte imaginaria. Ya, todas esas propiedades eran más o menos como intuitivas, como que por último tú estabas desarrollando y dices, como ya filo, se lo voy a poner a cada elemento, ya filo voy a separar la suma. Ahora estas no son intuitivas, se las tienen que saber. Es importante porque están en todos los ejercicios, ¿ya? Entonces, primero, esta de acá. Segundo, esta de acá. Esas están en todos lados. Cada vez, por favor, cada vez que ustedes vean un Z más un Z conjugado,
ocupen esta propiedad, que lo que van a hacer z por z conjugado, z más z conjugado, lo mismo que 2 por la parte real. Sí, va a ser dos cosas así ya. O si es que quieren separar la parte real es igual a eso de acá. ¿Sí? Y cada vez que vean un z por z conjugado es igual a dos veces el módulo. ¿Ya? O sea, el módulo al cuadrado. ¿Qué más es importante? Bueno, esto también es importante que se la sepan, no aparece tanto como las dos de arriba, pero no por eso no significa que no les vaya a aparecer en su examen, ¿ya? Entonces, luego, ¿qué tenemos? Tenemos el argumento. ¿Qué es el argumento de z? El argumento es como hay una bola así, ¿sí? Es como el angulito que está ahí, ¿ya? Es una expresión geométrica, traducción, ya, filo, no importa. El argumento de z es igual al arco tangente de la parte imaginaria partido en la real. O también se puede escribir como el arco coseno de la parte real partido en el módulo. O como el arco seno de la parte imaginaria partido en el... Uy, ¿qué puse? La parte imaginaria partido en el módulo. ¿Sí? Bueno, la parte real de este de acá, o sea, pueden ocupar todo en cualquier momento, pero claramente este no lo van a usar cuando la parte real es igual a cero, ¿sí? No pueden dividir por cero. Entonces, seguimos. ¿Para qué nos sirve el argumento? El argumento nos sirve para la forma polar. ¿Para qué nos sirve la forma polar? Hay algunos ejercicios que solamente se pueden hacer con forma polar. Ya les voy a mostrar cuáles son. Pero eso, entonces cada vez que tengan este tipo de ejercicio y lo tengan que pasar a forma polar, ponen que z es igual a r, que es r, el módulo de z, por e a la i argumento de z. Y el argumento de z es lo que ya vimos, ¿sí? Ahora, otra forma de escribirlo es, en vez de poner e a la i argumento de z, es poner e a la i teta, ¿ya? ¿Cuándo vamos a ocupar cuál? Esta la vamos a ocupar cuando sepamos cuánto vale el z. Ponte tú, el z vale i más raíz de 3. Y esta la vamos a ocupar cuando no sepamos cuánto vale el z. Cuánto vale el z. Solamente va a ser z. ¿Sí? Em, ¿Qué más? Cuando estemos atrapados en un ejercicio de forma polar y ya no sepamos qué hacer, tengamos generalmente un i, no sé qué, restando y bla, pásenlos a cosenos y senos. Generalmente se les van a ir, ocupando propiedades de senos y cosenos, claramente, se les van a ir, se les van a anular, se les van a juntar cosas, ¿no? Y lo último es esto. Ay, ya. Las raíces de un complejo. La gente le tiene mucho susto a las raíces de un complejo. Yo les vengo a jurar que no es tan complicado. Primero, pasen todo forma polar, incluido las incógnitas. Segundo, hacen esa ecuación de ahí. Y se acabó. ¿Ya? Eso es todo. Ahora les voy a mostrar un ejercicio también, como para que cachen cómo se hace, pero en realidad es cosa de pasar todo a forma polar, después hacer esta ecuación de acá, hacer las igualdades correspondientes y uno llega al resultado. Ahora sí sale. ¿Qué más es importante saber? Que la suma de las raíces es cero. ¿Ya? Ahí estaríamos. Y vamos a tiro con un ejercicio. Entonces, perdón, yo sé que hablé súper rápido en el resumen, pero es para alcanzar a hacer varios. Ya, entonces nos dan esto. ¿Qué vamos a hacer acá? Nosotros vamos a ver primero que todo qué cosas podemos, ¿cómo se dice? Como igualar, como de qué cosas nos podemos afirmar. Si nos damos cuenta, en realidad aquí tenemos sumas y aquí tenemos una multiplicación. Entonces nada por ahí. Y aquí tenemos un conjugado y aquí no tenemos nada. Entonces como que no hay nada parecido, no hay nada de lo que afirmarnos. Yo que les recomiendo cuando no haya nada de lo que afirmarse, de lo que comenzar, comiencen desarmando. ¿Quién pueden desarmar? La parte real de z partido por w. O sea, de z por w conjugado. La parte real de z por w conjugado es igual a 1 partido en 2, z por w conjugado, más z por w conjugado, todo eso conjugado, ¿sí? Por la propiedad que vimos antes, la que está destacada en celeste. 1 partido en 2, de z w conjugado, más z conjugado, porque pasa el conjugado hacia abajo a cada uno de los términos, y w sin nada, porque quedaría con doble conjugado, ¿ya? Luego, nos acercamos. ¿Por qué nos acercamos? Porque nos apareció un más. Ya, como nos apareció un más, decimos, ah, ya, algo estamos haciendo bien. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a intentar cambiar ahora nuestro enunciado. ¿Cómo lo vamos a intentar cambiar? Vamos a intentar que nos suelte un conjugado. ¿Ya? ¿Cómo intentamos que nos suelte un conjugado? Nos vamos a nuestras propiedades y vemos que hay una que hace exactamente eso. Si uno eleva a 2 el módulo, suelta un conjugado. ¿Sí? Entonces vamos a hacer
lo siguiente. Z más W es igual a Z menos W. Ese es el enunciado. Lo vamos a elevar a 2 primero que todo. Entonces nos queda Z más W elevado a 2 es igual a Z menos W elevado a 2. Y ahora, ¿qué vamos a hacer? Vamos a poner que esto es lo mismo que el numerito y el numerito conjugado. Y esto es lo mismo que el numerito nuevamente y el numerito conjugado. Ya. Importante. Ah, no, espérense, después me queda un paso. Ya, bueno, ahora podemos pasar el conjugado a cada uno de los elementos que está sumando. Lo mismo al otro lado con cada uno de los elementos que está restando. Y ahora sí, importante, cada vez que tengan cosas así, así como paréntesis, sumas, paréntesis, resta, ya que estén multiplicando, ustedes simplemente distribuyen, ¿ya? ¿Por qué? Porque en realidad los ejercicios están hechos para que distribuyan. Ahora, ¿qué me preguntaron? Me preguntaron por qué uno distribuía así tal cual y no ocupaba la fórmula como para la multiplicación de complejos. Esto simplemente porque, si se dan cuenta, la multiplicación de complejos quedó expresada. Ya como que en ningún momento me puse a multiplicar en complejos así. Entonces, cada vez que ustedes distribuyen normalmente, no se preocupen por nada, ¿ya? Entonces, seguimos. Este se va a ir con ese y ese. Este era un conjugado. Ahí sí, ahí sí se nos fue. Y nada, ahora si nos damos cuenta, ese es igual a ese y ese es igual a este. Entonces los podemos pasar de un lado hacia otro. Y nos queda que esto es igual a menos 2ZW. Y se nos van los dos. Nos queda ZW conjugado es igual a menos ZW conjugado. ¿Sí? Ahora, ¿a qué se parece eso? Es lo mismo. Entonces, ¿qué podemos hacer? Podemos simplemente distribuir. Hay algo raro acá. Le pasé el Z al otro, ¿no? Sí, le pasé el conjugado al otro. Aquí, bueno, probablemente alguno se dio cuenta y me miró feo, pero este conjugado se lo pasé de lado. Ahí sí, porque venía de ese. ¿Sí? Ya. Entonces sí, entonces ahora podemos cambiar el verdecito de acá por el amarillo. ¿Y cómo nos quedaría? Llamemos a esta estrellita. Esto, con estrellita, es igual a 1 partido en 2 por menos ZW, ahí reemplazado ya el amarillo, y ahora más ZW. Entonces, ¿qué me quedó? Me quedó este como el amarillo, y este de acá es el celeste. Pero ¿qué pasa? Si se dan cuenta, en realidad el celeste y el amarillo son iguales. Pero ¿qué pasa? Uno está restando al otro. Entonces me queda 1 partido en 2 por 0. Y eso es igual a 0. Y ahí llegamos. Quedó demostrado. Ahora, claramente, durante todo el procedimiento tienen que explicar qué hicieron, porque es un examen, no hay reclamo, no pueden reclamar que no justificaron. ¿Ya? Ya se parte uno. Luego la parte 2. Dice la parte real de Z partido en W. ¿Cómo se hace esto? Cada vez que ustedes en realidad tengan como partes conectadas, ¿a qué me refiero con partes conectadas? Como parte A y parte B, o parte uno y parte 2, la parte 2 probablemente venga de la parte A. Entonces, no gasten tiempo, de verdad que les digo, no gasten tiempo pensando en cómo esto es cero. Gasten tiempo en pensar cómo podría transformar un poquito de esto a esto. ¿Por qué? Porque ya sabemos que eso es cero. ¿Sí? Entonces, tomándose en cuenta, vamos a ver que tenemos Z y W conjugado. Y por el otro lado tenemos un Z partido en W. ¿Cómo podemos hacer para que este le aparezca eso? Muy simple. Lo podemos multiplicar por W conjugado arriba y abajo. Y ahí nos quedaría la parte A. ¿Sí? Entonces, con eso en mente, vamos a intentar desarrollar a ver qué es lo que aparece. ¿Ya? Tenemos la parte real de Z partido en W. Y dijimos que eso iba a ser igual a la parte real de Z por W conjugado partido en W por W conjugado. Pero ¿qué es W por W conjugado? W por W conjugado es simplemente W elevado a 2. Ahora pensemos, ¿qué es el módulo de W elevado a 2? Si W, por ejemplo, fuera 2 más 3i, su módulo elevado a 2 sería 13. Entonces, ¿por qué le hice este ejemplo? Para que se nos cuenta de que el módulo elevado a 2 siempre va a ser un número, siempre va a ser constante, que implica eso que sale hacia afuera. Ya, no se olviden de eso, siempre las cosas
constante, siempre los alfas pasan hacia afuera. Y eso es igual a cero. ¿Por qué? Por la parte A. Bueno, parte uno creo que era. Y ahí está. ¿Sí? Em, Luego, ¿qué más? Ya esa es la P1, vamos a hacer la P2. Está, ya. Nos dicen, sea bla, 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 bla. Ya, ¿qué pasaba acá? Hay una función. ¿Qué pasaba en este ejercicio? La gente veía una función, decía, no voy a poder hacerla, y la dejaba de botar. Y literalmente no hacía el ejercicio porque veía al final veía una función y se asustaba y se lo saltaba. Pero en realidad, si se dan cuenta, esta función no tiene ninguna restricción, no tiene ninguna confusión, no hay ninguna cosa rara. Entonces, ¿qué pasa? Que este ejercicio habría sido exactamente igual si es que en vez de poner función de Z1 hubieran puesto simplemente qué es la función. Hubieran sido iguales los ejercicios. Ahora, ¿por qué lo hicieron? Para asustar a la gente. ¿Ya? El DIM pone funciones para asustar a la gente. Así que si es que ven funciones que no tienen restricciones y no tienen nada raro, reemplácenla nomás y después se olvidan de que era una función. ¿Ya? Esto nos quedaría. Perdón. Bueno, y nos pedían demostrar esto de acá. ¿Ya? Entonces vamos a partir como diciendo qué es cada función y vamos a ver que llegamos a que eso debería ser menor o igual. ¿Ya? Entonces. Ay, me fui no sé dónde. Esto es Z1 más Z2 Z1 conjugado más Z2 conjugado. Ahora, ¿qué tenemos? La multiplicación de dos módulos que podemos hacer poner en el mismo módulo. Ya. Ahora, ¿qué tenemos acá? Tenemos una multiplicación en paréntesis con sumas. ¿Qué les dije yo que hicieran? Ahora espero que me contesten como Dora el Explorador, así como, distribuir, ¿ya? Entonces, Z1 más Z1, Z2, más Z2, Z1, más Z2, Z2. Y ahí estamos. Y ahora, ¿qué les dije yo? Que las cosas estaban hechas para que uno distribuyera, entonces iban a salir propiedades o cosas que se anulaban. Miren eso ahí. Propiedad. ¿Qué propiedades? Que Z1 al cuadrado. Y aquí módulo de Z2 al cuadrado. Y después tenemos el resto que no le hicimos nada. Ahora, un tip que yo siempre ocupo. A esto le hice algo, a esto no le he hecho nada. Por lo tanto, probablemente tenga que hacerle algo a eso. Y ahí analizo. ¿Qué es lo que tengo? Si se dan cuenta, tenemos Z1, Z1, Z2, Z2. Deberían ser iguales. ¿Por qué no son iguales? Porque tienen el módulo en distinto elemento. Cada vez que pase eso, ustedes van a poder jugar con el módulo del conjugado. Van a poder jugar con el conjugado. ¿De qué forma? Z2 por Z1 conjugado es lo mismo que Z2 conjugado por Z1 y todo eso conjugado. ¿Saben por qué? Porque, bueno, si no lo vieron, es porque esto pasa hacia adentro, este pasa hacia acá y este se va y queda exactamente lo mismo. ¿Sí? Luego, podemos volver a escribir esto. Z1, Z2 más Z1 por Z2 conjugado más, lo voy a escribir en orden, Z2 conjugado y todo esto conjugado. Entonces se dan cuenta que tenemos, tenemos un W y tenemos un W conjugado. ¿Ya? ¿Qué hacemos cada vez que tenemos un W más su conjugado? Esta fórmula de acá. Pero recuerden que tenemos que pasar multiplicando el 2 hacia el otro lado. Entonces, ¿cómo nos queda? Nos queda como dos veces la parte real de Z1, Z2. Ya, y ahora que ya como que le hicimos cosas a todo, ya podemos volver a mirar nuestro enunciado y ver qué era lo que nos estaban pidiendo. ¿Qué era lo que nos estaban pidiendo? Nos estaban pidiendo, primero que todo, que fuera menor o igual. O sea, eso nos está gritando qué cosa, que vamos a tener que ocupar desigualdad triangular o alguna cosa así. ¿Ya? Segundo que todo, ¿qué es esto? Esto es un cuadrado binomio. Un simple y rasca cuadrado binomio. ¿Ya? Listo. Y se acabó. Ahora, en realidad,
teníamos que buscar, no era eso, era esto de acá, ¿sí? Seguimos. Dijimos que tenía desigualdad, entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a ponerle, eh, ay, perdón, vamos a ocupar una desigualdad triangular. ¿Por qué? Porque tenemos muchas cosas sumando en un mismo módulo. ¿Y eso qué nos grita? Nos pide a gritos una desigualdad triangular. Voy a ocupar estos como uno y este como otro. ¿Por qué? Porque simplemente si nos dimos cuenta de eso ya está en el resultado. Entonces, voy a tener que el módulo de Z1, Z2, más el módulo de 2, la parte real, de Z1, Z2. Ahora, importante, esto es mayor a cero, ya lo vimos en el ejercicio anterior, y el 2 es mayor a cero. ¿Qué podemos hacer? Podemos decir que esto es igual a la cuestión sin módulo, más 2 por el módulo de la parte real, de Z1 más Z2. Ojo, si aquí el 2 hubiera estado sumando, no podríamos haberlo sacado, solamente lo sacamos porque estaba multiplicando. Ya, y ahora, ¿qué vemos? Vemos que tenemos listo ese, tenemos listo ese, tenemos listo ese, pero este lo tenemos que arreglar. ¿Qué pasa primero que todo? No tiene parte real, entonces tenemos que echarnos la parte real de alguna forma. Hay gente que me podría decir, ya, preocupemos esta entonces. ¿Por qué no nos sirve esa? Porque esa nos pone sumas. Nosotros no tenemos sumas, entonces hay que buscar otra. ¿Y cuál nos puede servir? Esta de acá. ¿Y por qué no nos importa que esté en una desigualdad? Porque estamos trabajando con desigualdades en el enunciado. Entonces, nos vale nada. Entonces, esto va a ser menor o igual, o sea, mayor o igual, 2 por Z1, Z2. ¿Ya? Y eso aquí es igual a separar las cuestiones nomás. Y eso aquí es igual a este sin el conjugado. Y llegamos. Se acabó. Nada, confíen en el desarrollo. Si no llegan, desarrollen, 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 desarrollen. Y si ya no llegan, devuélvanse un poco e inténtenlo de otra forma. ¿Sí? ¿Qué más? Una de raíces enésima. Ya. Uy. Ya vamos a tener que z es igual a i más raíz de 3. Las raíces cúbicas de z. Ya. Cada vez que nos piden raíces enésimas, yo que les dije que teníamos que pasar a forma polar. Entonces, antes de empezar nada, vamos a tomar este z y lo vamos a llevar a su forma polar. Entonces, su módulo es igual a la parte real elevado a 2 más la parte imaginaria elevado a 2, lo cual es igual a raíz de 3 elevado a 2 más 1 elevado a 2, lo cual es igual a, si no me equivoco, 4, lo cual es igual a 2. Y voy a borrar esto. Ahí sí, ¿ya? Y luego nuestro argumento es igual a el arco tangente de la parte, de la parte imaginaria partido en la real, lo cual es igual al arco tangente, 1 partido en raíz de 3, lo cual es igual a pi sextos. Listo. Entonces, ¿qué tenemos? Que z es igual a es igual a 12 por i a la pi sextos. Y ahora recién nos vamos a preocupar de qué es lo que nos están preguntando. Nos están preguntando las raíces cúbicas de z. Entonces, ¿qué es lo que queremos encontrar? Nosotros queremos encontrar un W perteneciente a los complejos tal que W elevado a 3 es igual a z. ¿Por qué? Porque nos están pidiendo las raíces cúbicas de z. Y las raíces cúbicas de z se escriben así. ¿Ya? Lo que queremos es despejar W. Siempre se escribe así, no se lo vayan a poner así, por favor. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Primero que todo, W, nuestra incógnita, lo vamos a pasar a forma polar. Lo ponemos como ahí a la teta porque no sabemos cuánto es W. Y segundo, lo elevamos a cuánto era. W elevado a 3. ¿Sí? Y ahora ya tenemos W, tenemos Z, podemos igualar. Entonces vamos a imponer que son iguales.
Luego de imponer que son iguales, lo vamos a analizar por partes. ¿Cómo por partes? Esto de acá debería ser igual a esto y el ángulo debería ser igual al otro ángulo. Pero ojo, hay que tener cuidado porque no es solamente un ángulo igual al otro, es un ángulo igual al otro más 2 tomando en cuenta las vueltas. ¿Ya? Luego, ¿esto qué implica? Esto implica que W es igual a la raíz cúbica de 2. Y acá implica que teta es igual a pi partido en 18 más 2k pi partido por 3. Importante, cada vez que tengan algo de la forma 2k pi partido por m, esto se va a repetir m veces. O sea que solamente me importan las primeras m veces que pasen. Aquí se va a repetir, bueno, a las 3 veces. Entonces, ¿cómo voy a escribir que solamente me importan las primeras 3 veces que pasa esto? Voy a poner que W es igual a esto por e a la i teta, que es pi partido en 18, más 2k pi partido en 3. Y esto pueden poner que es igual a k 0,1,2. Ahora, por convención se parte del 0, pero si quieren ponerle 38, 38, 39, 40, debería estar bien también. Ya. ¿Por qué le pusimos 0, 1, 2, 3? Porque se repite 3 veces, entonces solamente me importa la vez que se repite en el 0, con el 1 y con el 2. Si pusiera con el 3, ya sería igual a la del 0. ¿Sí? Eso. Ahora, tengo otro ejercicio más que me lo mandaron, lo encontré muy bueno, así que si me dan un segundo lo busco. Que es un poco más de, o sea, también es de raíces, pero un poco más teórico. Ya, entonces nos dicen, ya, sea z perteneciente a los complejos sin cero, z0, z1, zn menos 1 son raíces enésimas. Eh, ¿Dónde está? Ay, se me perdió. Enésimas de 1. Pero nos piden calcule el valor de n-1 en raíz de k igual 0 de 1 partido por z. Ya, entonces, primero que todo, ¿qué tenemos que tener en cuenta? Que la sumatoria de las raíces enésimas de 1 es 0. Pero ¿qué pasa aquí? Que debería estar aquí arribita y aquí lo tenemos abajo. Entonces no podemos decir que es 0. ¿Qué es lo primero que se les ocurre? Que se les debería ocurrir multiplicar por uno conveniente. ¿Qué es uno conveniente? Este de acá. ¿Qué pasaría entonces? Nos quedaría n menos 1 por la sumatoria de k igual 0 de zk partido por zk elevado a 2. Ya. Y si se acuerdan, ¿cuánto dijimos que daba eso siempre? Una constante, un número. ¿Qué podemos hacer? Podemos simplemente sacarlo de la sumatoria. Entonces vamos a poner que es igual a 1 partido por n. ¿Ya? N menos 1, k igual 0 de zk. Ojo que a la A le pusimos eso, ¿sí? No se vayan a confundir. Zk. ¿Y qué pasa? Que esto es igual a la sumatoria de 1 partido en A, k igual 0, zk, y puedo pasar el módulo a todo el resto. ¿Por qué? Porque el módulo cuando está en sumas se puede pasar a todo en vez de estar como elemento a elemento. N menos 1. ¿Pero cuánto es esto? Eso de ahí es 0. Entonces me quedaría, en realidad me quedaría como un 1 partido por 9, por 0 complemento, por eso es 0, entonces por 0, 0, 0, chao, 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 chao. Me queda 0, ¿ya? Ya ahí estaríamos. Em, Luego, último ejercicio, lo voy a pegar justo acá arriba, perdón. Nos dicen, encuentren los valores de n pertenecientes a los naturales tal que resuelven esta ecuación. ¿Ya? Me quedan 10 minutos para hacerlo, ya. Entonces, cada vez que tengamos cosas elevadas a otras cosas, ¿qué es lo que vamos a hacer? Vamos a pasarlo de forma modular. ¿Por qué? Porque si se dieron cuenta, aquí cuando lo elevamos a 3 nos salió terrible fácil. Entonces, cuando queremos elevar cosas adentro, no podemos hacerlo en forma cartesiana, tenemos que hacerlo en forma polar. ¿Ya? Este va a ser estrellita y este va a ser corazón. Y para pasarlo de forma polar, uy, debería ser estrellita y corazón. Ya, los estrellitas los voy a hacer, los corazones voy a poner solamente el resultado.
Entonces, para estrellita, el módulo debería ser igual a la parte real elevado a 2 más la parte imaginaria elevado a 2. ¿Por qué? Porque es eso y eso. Y esto es igual a 3 partido por 4 más 1 partido por 4, lo cual es simplemente 1. Ya bueno, y en este el módulo de corazón es igual a 1 también. Ya, si se dan cuenta, en realidad corazón es lo mismo, solamente que tiene un más. Luego, el argumento. El argumento de estrellita es igual a la parte imaginaria, al arco tangente de la parte imaginaria, que es menos 1 partido en 2, partido en la real. Es de 3 partido por 2. Chao, chao, me queda arco tangente de menos 1 partido en raíz de 3, lo cual es igual a menos pi sextos. Y bueno, y aquí el argumento es igual a pi sextos. ¿Sí? Ahora, con eso en mente, vamos a reemplazar esto con nuestros nuevos, o sea, con las formas polares. ¿Sí? La forma, ay, borré los. Y ahí sí, con las formas polares. Vamos a reescribir nuestro enunciado. ¿Cómo lo vamos a escribir? Lo vamos a escribir como e elevado a menos i pi dividido por 6 elevado a 2n menos e a la i pi partido por 6 elevado a 2n, y eso debería ser igual a i raíz. Luego, ¿qué queremos hacer? Queremos pasar el elevado hacia adentro. ¿Por qué? Porque era lo que estábamos buscando al comienzo. Para algo pasamos todo a polar. Esto es igual a e a la i pi partido por 3. Eso es igual a i raíz de 3. ¿Sí? Luego, ¿qué nos gustaría hacer? Nos gustaría llegar y empezar a igualar ángulos y no sé qué, y que el módulo, pero no podemos porque tenemos un menos, y ese menos nos arruina todo. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a ocupar nuestra propiedad que ocupamos cuando ya no sabemos qué hacer. En estos casos, cosenos más y senos. ¿Sí? Entonces esto igual al coseno de, ay, me comí un n, ese n de acá. Pero como nadie me dijo. Funny. Ya. Coseno de n pi partido en 3 más y seno de menos n pi partido por 3 menos coseno de n pi partido por 3 más y seno de n pi partido por 3. Y todo eso debería ser igual a i raíz de 3. ¿Sí? Luego, cosas que tenemos que tener en consideración. El coseno de menos... ¡Uy, qué feo! El coseno de menos x debería ser igual al coseno de x. Y el coseno, o sea, y el seno de menos x es igual a menos el seno de x. ¿Sí? Ahora, em, ¿qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? Ya, revisamos. Tenemos coseno. Vamos a contar los cosenos y los senos, ¿sí? Para verlo más fácil. Coseno de eso menos esto, más y seno de menos esto, menos y seno de esto. Ya. Y ahora esto es igual a i raíz de 3. Voy a ir arreglando las cosas. Coseno de menos x es igual al coseno de x. Se va a hacer menos. Y seno de menos x es igual a menos y seno. ¿Qué pasa? Se va este con este y me queda menos 2 y seno de n pi partido por 3. Es igual a i raíz de 3. Ahora, ¿qué puedo hacer? Puedo pasar dividiendo el menos 2i. N pi partido por 3 es igual a menos raíz de 3 partido por 2. Y ahora para hacer esta igualdad, en realidad lo que debería hacer es transformar esta parte de acá a un seno. ¿Seno de cuánto es esto? Esto es igual al seno de menos pi tercios. Y ahora con esto ya como seno, me voy a olvidar de la existencia de esto de acá y voy a hacer la igualdad de senos. Para la igualdad de senos, la fórmula es n pi partido por 3 es igual a k pi más menos 1 elevado a k por menos pi partido por 3. Ahora, si pasamos multiplicando este y dividiendo este, se nos va a ir este, nos va a quedar un 3. Uy, y nos va a quedar n es igual a 3k más menos 1 elevado a k más 1. ¿Por qué k más 1? Porque se nos va a ir ese, se nos va a ir ese y nos va a quedar un menos 1 aquí dando vueltas. Entonces se lo suma al k. ¿Ya? Esta parte de acá, uy, esta parte de acá es solamente igualdad de senos, ¿sí? Esto es una fórmula, la que ocuparon el control 3 de cálculo. ¿Y por qué ignoré esto? Para pasarlo todos con senos, ¿ya? Pero lo voy a volver a poner para que lo vean cómo está. ¿Sí? Y ahí terminamos. Nada,
en complejo, en verdad, la cosa es saber cuándo ocupar forma polar, cuándo ocupar propiedades. Mucha suerte, mucha tranquilidad les mando y expliquen todo. Yo no expliqué ningún paso. La idea es que ustedes al lado de cada cuestión pongan por último, ¿cómo se puede esto? Por fórmula, ¿ya? Por propiedad, por teoría, por cualquier cosa, pero escríbanle algo al lado. ¿Por qué? Porque si no les pueden descontar. Y también que concluyan todo, ¿ya? Porque esos 0,2 de la conclusión puede ser su diferencia entre si pasan el ramo o no pasan el ramo, o si se llegan al de segunda o si no llegan al de segunda. O pudo quizá haber sido su diferencia entre si se eximían o no se eximían. Así que no se olviden de concluir, no se olviden de explicar. ¿Sí? Mucha suerte y voy a ver si es que hago la parte 2 de polinomios.